Yo empezaría con una pregunta y es, ¿qué esperamos de Dios? Cuando nos acercamos a Dios, ¿qué buscamos? ¿Pensáis que buscamos todos lo mismo? Deberíamos, ¿verdad? Pues bastante probable es que yo vea normal que todos busquemos lo mismo. Y también es bastante probable que si eso no es así, pues yo me permita cuestionar a aquel que no coincida conmigo. Aunque sabemos de sobra que eso no nos corresponde a nosotros, el cuestionar. Hoy en día que el deporte tiene tanta notoriedad y que lo tenemos tan presente, voy a utilizarlo para intentar llevaros a través de él el mensaje que yo me había preparado, ¿vale? Entonces, volviendo a la pregunta, ¿qué buscamos? ¿Qué buscamos cuando nos acercamos a Dios? Utilicemos un símil. Quizás yo lo que busco es correr, porque me gusta y porque se me da bien. Mientras que otros lo más que pueden es caminar. No todos podemos correr. Pero es que hay un tercer plano, por ejemplo, que me hace saber que hay otros que con conseguir mantenerse en pie ya se sienten satisfechos. Estamos utilizando un símil, ¿vale? Mantenerse en pie, caminar, correr. Como veis, todo tiene que ver con la pisada, con nuestros pies. Y pregunto yo, ¿todos tenemos la misma pisada? Rotundamente no. No tenemos todos la misma pisada, aunque aparentemente nuestros pies son iguales o entendemos que todos tenemos los pies iguales. Pero no siempre es así. ¿Sabéis? Hay quien sufre alteraciones en la planta de sus pies. Y tienen, pues, por ejemplo, un arco de la planta del pie muy reducida. Los llamados pies planos. Esto ocasiona dolores en el propio arco del pie, en los tobillos, en los talones. Sensación de fatiga al caminar o al estar de pie durante largos periodos de tiempo. Y también provoca, que es una parte también importante por lo que estamos hablando, un desgaste irregular en el calzado. Hablamos de los pies planos, ¿vale? En este caso. Y hay distintos niveles. Existe también otro caso, otra alteración que es totalmente contraria a la que os he comentado, que es el pie cabo. Eso quiere decir que tienes un arco excesivo en la planta del pie, que provoca que todo tu apoyo se concentre en el talón y en el metatarso, en la parte delantera del pie. Esto igualmente provoca dolor, inestabilidad y callosidades. Pero no queda la cosa ahí. Al estado de nuestros pies hay que sumarles otros aspectos que afectan a nuestra pisada, como por ejemplo la estatura, o quizás si soy flaquito, o si soy corpulento, grueso, de manera que todo eso influye en nuestra pisada. Habría que entender que hay
personas que les cuesta el simple hecho de pensar en levantarse. Pero bueno, eso en una sociedad como en la que vivimos hoy, en la que tiene tanto peso las apariencias, pues todo eso es complicado llegar a conocerlo, a visualizarlo. Esto que estamos hablando no hubiese sido o no era problema para Jesús, porque Jesús tenía una gran virtud y era la de ponerse en los zapatos del otro. A todos nos suena esa expresión, ¿verdad? Fácil de pronunciar, pero no tan fácil de practicar. Esa expresión si la practicáramos como la practicaba Jesús, Jesús llegaba a conocer cómo era la pisada del otro. Si le tocaba soportar demasiado peso, o si la altura y la delgadez le afectaba a su equilibrio, o si sufría de pies planos o cabos, alteraciones que requieren de mucha ayuda, requieren de utilizar unas plantillas especiales. Jesús tenía la virtud de preocuparse de todo eso y de llegar a conocer todo eso. Retomando la pregunta inicial, cuando nos acercamos a Dios, ¿qué buscamos? ¿Buscamos todos lo mismo? Muchos pensaremos que sí, pero la realidad es que Jesús lo primero que hacía era conocer tu realidad, conocer tus circunstancias y tenderte la mano, ayudarte, para que tu pisada sea lo más firme posible. Y si necesitas plantillas para corregir esas alteraciones que quizás pensabas que nunca podría ser, Él te ayudará a conseguirlas. Y si hay que reducir el peso, Él te acompañará a caminar cuanto necesites. Él siempre estará dispuesto. Y cuando tu pisada te permita correr, vas a conseguir hacerlo teniendo a tu lado al mejor compañero de carrera. Reforzar tu pisada, eso es lo que va a hacer Jesús. De manera que te permita a veces simplemente estar en pie, otras veces caminar y en ocasiones correr cuando lo necesites. Te hará entender que eso es parte del cómo avanzar hacia el verdadero objetivo. Pero para tener claro que lo que buscamos es el galardón que Dios nos ofrece, primeramente hay que corregir, hay que soltar peso, hay que vencer obstáculos y dificultades, que con ayuda de Jesús lo podremos conseguir y facilitará la pisada que necesitemos. No quiero que os perdáis, os hablo mucho de la pisada, os hablo de que todo esto es un símil. Cuando hablamos de la pisada, hablamos de la vida en general. Cuando os he hablado de alteraciones de nuestros pies y características físicas que nos afectan, son todas aquellas circunstancias personales que se suman negativamente y que hacen que nuestra vida se presente como una cuesta arriba complicada. Por ello no debemos extrañarnos cuando alguna persona admite que busca a Dios para que le ayude simplemente
a superar problemas, a mejorar su vida actual, porque ese es el primer paso para comenzar a visualizar el camino a Dios, el camino que nos lleva a ese objetivo real, objetivo final, que es el premio, el galardón que Dios nos ofrece. Pero tenemos que ser conscientes de que no todos podemos estar siempre corriendo, no todos podemos estar siempre caminando, no deberíamos todos estar siempre simplemente parados, manteniéndonos en pie, pero sí quiero transmitiros y trasladaros la idea de que en cualquiera de esas facetas de nuestra vida, estemos corriendo, estemos caminando o nos toque estar simplemente parados, si es Jesús quien tenemos al lado, quien nos ayuda a que la pisada sea la correcta y la adecuada, estaremos siempre, en todo momento, en el camino que nos lleva a Dios, en el camino que nos va a permitir tener una idea clara de cuando nos acercamos a Dios, qué es lo que buscamos. Y ninguna de ellas es cuestionable. Ni el que corre debe de cuestionar al que simplemente camina, ni al que camina en momentos debe de cuestionar por qué alguien está simplemente parado. Todos tenemos nuestros tiempos, pero ello no quiere decir que nos estemos desviando de ese camino que nos lleva a Dios. Y para ello quiero comentar simplemente en este pequeño librito que es pequeño en cuanto a formato, pero grande en cuanto a contenido, os voy a leer que dice una parte que tiene que ver con el primer paso. ¿Qué es lo primero? Precisamente en este punto es donde muchos pueden errar y por ello no reciben la ayuda que Cristo quiere darles. Piensan que no pueden acudir a Cristo a menos que se arrepientan primero y creen que el arrepentimiento los prepara para que sus pecados les sean perdonados. Es verdad que el arrepentimiento procede del perdón de los pecados, porque es únicamente el corazón quebrantado y contrito el que siente la necesidad de un Salvador. Pero para poder ir a Jesús es necesario que el pecador espere hasta haberse arrepentido. ¿Debe hacerse del arrepentimiento un obstáculo entre el pecador y el Salvador? La Biblia no enseña que el pecador tenga que arrepentirse antes de que se pueda aceptar la invitación de Cristo. Mateo 11:28 dice: venid a mí todos vosotros que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso. La virtud procedente de Cristo es que nos induce a un arrepentimiento genuino. El apóstol Pedro presentó el asunto de una manera muy clara cuando dijo a los israelitas: Dios lo exaltó como príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Tan imposible es arrepentirse si el Espíritu de Cristo no despierta la conciencia, como lo es obtener el perdón de Cristo. Cristo es la fuente de todo buen impulso. Él es el único que puede implantar en el corazón enemistad contra el pecado. Todo deseo de verdad y de pureza y toda convicción de nuestra propia pecaminosidad son evidencias de que el Espíritu está obrando en nuestro corazón. Jesús dijo: pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Cristo debe ser revelado
al pecador como el Salvador que murió por los pecados del mundo. Y mientras contemplamos al Cordero de Dios sobre la cruz del Calvario, el misterio de la redención comienza a desplegarse ante nuestra mente y la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Todos estamos, y aquel que todavía no lo conoce, los que ya estamos en el camino de búsqueda de Dios, en el camino a Cristo, podemos estar en cualquiera de los estados que te he comentado. Y el que todavía no lo conoce, con esta última lectura que he hecho, lo he hecho con idea de hacerte entender que no tienes que esperar algo grandioso que ocurra en tu vida para que consideres la oportunidad de acercarte a Cristo. Lo ideal es que para que ese acercamiento sea sincero, exista un arrepentimiento y que ello nos permita realmente querer apartarnos del pecado, que es lo que nos marca. Pero podemos hacerlo con pequeñas pautas, podemos hacerlo poco a poco. Y ese arrepentimiento sincero, no preocuparos que conforme vayamos caminando y prosperando en ese camino a Cristo, teniéndolo a Él al lado, tener en cuenta que os he estado hablando de la pisada de cada uno de nosotros, de nuestros tiempos, pero tenemos un ejemplo y tenemos la pisada más correcta y más exacta que podamos observar y de la que podamos aprender. Y esa es la pisada de Cristo. Madre mía, que lo primero, fijaos, está haciendo malabares Marcos para poder entrar todos en el plano. A mí me da mucho gusto, deberíamos ser más todavía, ¿no? Aunque a Juan Luis y a Marcos los pongamos nerviosos. David, muchísimas gracias, porque es tanto lo que provocas en el tema de lo que nos traes hoy para que podamos reflexionar y compartir, que os voy a pedir una sola intervención, así que pensad bien lo que vais a decir y compartir, porque no quiero que se nos vaya el tiempo. Pero unir estos tres conceptos, arrepentimiento, pisadas y Jesús, dibuja algo perfecto en cuanto a movimiento, a cambio de rumbo, a restauración. Si lo miramos desde una perspectiva que no nos quedemos solo en la superficie, sino tanto existencial como espiritualmente, nos damos cuenta de que el arrepentimiento no es como muchas veces pensamos, un sentimiento exclusivamente de culpa, sino es ante todo, yo diría, un acto biomecánico, porque lo que tiene que hacer es motivarnos a caminar en otra dirección. Así que me parece muy interesante que podamos reflexionar y pararnos un poquito para ver las implicaciones que tiene. Así que, por ejemplo, Antón, ¿a ti qué pues nada, lo que nos ha traído hoy David? Este ejemplo de ponerse en los zapatos del otro es muy bonito, es muy interesante. Lo que pasa es que el ser humano está siempre con el títere de fijarse en los demás, que hasta el Evangelio recoge aquel encuentro que tuvo Jesús y ahí estaba con Pedro, tal, tú me amas y al final, bueno, ¿y este qué? Dice, que yo sí quiero que quede hasta que venga, tú sígueme, ¿no? O sea, estamos muy siempre pensando en cómo pisan los demás, ¿no? Quisiéramos todos pisar igual y si no pisamos igual, vale, pues, oye, pues no. Cada uno tiene su camino, cada uno tiene sus condiciones. Yo he pensado, yo tengo los pies cabos, que tengo callosidades, ya llevo 2 veces, a mis 63 años, de ir al podólogo, pues claro, es una cosa que voy a tener que hacer porque algo que sucede. Pero claro, desde el punto de vista espiritual,
hay mucho que aprender también, ¿no? Como dice Ellen White en esa cita que has leído del camino a Cristo no debemos de hacer del arrepentimiento un obstáculo, ¿no? Y lo que tenemos es que acercarnos. También dice la cita que deberíamos de mirar, o lo has dicho tú, lo que supuso la entrega de Cristo en la cruz, ¿no? Es otra forma, realmente, nuestra forma de pensar, de ver y de ver a los demás. Vamos a ser tan humildes para comprender nuestra necesidad del Señor, y como has terminado tu reflexión, vamos a fijarnos en esa pisada del Maestro que es genuina, que va a ser la que nos va a decir cómo Él miraba a los demás, cómo se ponía en los zapatos de los demás, para nosotros pues también, en la medida que podamos, pues ser lo más fieles a esa enseñanza de Jesús, del Maestro, para ni juzgarlos, ni impacientarnos, porque ellos no aprenden ni corren como nosotros corremos, etcétera. Así que gracias. Esther, ¿cuál es tu punto de vista? Pues estaba pensando muchas cosas. Gracias, David, porque es una reflexión interesantísima. Porque comenzabas preguntándonos qué esperamos de Dios. Y claro, cuando decías, todos esperamos lo mismo, pues mira, no, no esperamos lo mismo. No tenemos los mismos objetivos, aunque el objetivo común, el objetivo global sea la salvación. Y esperamos que Dios efectivamente nos recoja y nos lleve de nuevo a casa. Pero partiendo de que ese es el deseo general, es verdad que tenemos necesidades distintas. Somos deportistas diferentes, tenemos entrenamiento distinto, tenemos formas de correr, de caminar, a veces hasta de gatear diferentes, y tenemos que personalizar esto mucho porque cada uno de nosotros, cada una de nosotras es un ser humano completamente distinto. Nuestra relación con Dios es individual y nuestra carrera es personal, es individual. Y por cierto, no estamos compitiendo los unos con los otros. Estamos corriendo o estamos caminando en dirección a alguna parte, pero la cuestión es con nosotros mismos y con Dios. No estamos compitiendo, ni corriendo más, ni llevándole la delantera a otros, que a veces nos equivocamos. Entonces el símil deportivo nos sirve, pero no es completo para poder explicar todo esto. Y en esa línea yo lo voy a personalizar todavía más, porque indiferentemente o independientemente del tipo de huella que tengamos, el tipo de pie, ¿no? Y cómo pisemos, que a mí me preocupa mucho la huella que dejo como ser humano en el mundo, hay algo muy importante a la hora de correr. Me trajiste a la mente Efesios 6 con esto de la armadura del cristiano y el calzado que hay que llevar. Porque el buen deportista sabe que un mal calzado te puede estropear la carrera, y sabemos que efectivamente un camino largo requiere de un buen calzado. Y como nos recuerda aquello de que tenemos que estar calzados con el apresto de la paz y estar en disposición de llevar buenas noticias a todas partes, bueno, ¿qué tipo de carrera haces? ¿Cuál es tu objetivo mientras corres? ¿Vas alegrando la vida de los demás? De paso que vas corriendo, les invitas a correr contigo, estás compartiendo ese evangelio de paz, llevas un buen calzado, porque con un buen calzado, de verdad, Antón, si el podólogo nos atiende bien, se pisa de otra manera y efectivamente puedes descansar la pisada y puedes caminar y puedes correr perfectamente. Así que espero que todos y todas podamos calzarnos bien y podamos hacer el camino y no ponerle la zancadilla, por cierto, a los que van corriendo, caminando, gateando, a veces arrastrándose también, porque cada uno tiene su experiencia y su camino. Quiero escuchar a Jorge, luego le vamos a dar paso a Raúl y termina David, poniéndole una guinda. Jorge. A la pregunta de la reflexión de David de cómo es tu pisada, la reflexión después de escuchar, ¿no?, a todo lo que él nos planteó, la reflexión que hago es simplemente que a Jesús no le importa cómo es mi pisada. Jesús quiere que yo recorra el camino. Evidentemente, Él sabe perfectamente mi naturaleza pecaminosa, caída, y que voy a tener problemas, ¿no? Voy a tener problemas de pisada. Pero Jesús vino, Él rompió, venció esa distancia enorme que para el hombre es imposible, vino hasta nosotros, y hoy por hoy nosotros podemos de esa manera encaminarnos, pisar, por así decirlo, tomando la analogía que David utilizó, y caminar el camino que Dios quiere para cada uno de nosotros, como bien decía Esther. Es decir, cada uno de nosotros tiene un camino, y Dios adapta su buen hacer en mi vida, ¿de acuerdo? Y aún a pesar de mis defectos en la pisada. Y eso es lo que me llena de paz y me llena de esperanza. Gracias, Jorge. Raúl. Sí, bueno, hablabais de la empatía, de ponerse los zapatos del otro, que es una idea súper interesante. Pero a mí lo que me sugiere un poco la reflexión de David es que la misma persona, dependiendo de la época de la vida, de su vida en la que esté, puede tener, digamos, puede caminar, puede correr o
o casi no puede levantarse, ¿no? Depende de un poco la época en la que esté. Tenemos que tener en cuenta que tiene una manera de marchar y que, bueno, de alguna manera Jesús nos acompaña en cada una de esas etapas, ¿no? Independientemente de que sea una etapa en la que podamos correr o que no podamos hacerlo, Él siempre nos da de alguna manera el diagnóstico y nos da las pautas y los medios para que nosotros podamos restaurar esa marcha como Él quiere que sea. Fíjate, David, que ayer he hablado con mi padre, que está ya el hombre muy mayor, y el lunes va a una tienda a por un andador. Vale, y estaba mi madre diciéndole, a ver si vence un poco la vergüenza de que lo vean con el andador y tal, y total, decía mi madre, si tiene varios amigos que van con el andador y tal, y mi padre no decía, lo va asumiendo a regañadientes, pero a veces es verdad que a veces nos toca diferentes épocas que nos cuesta caminar de una manera u otra, ¿no? Pero tenemos que seguir caminando. Ponnos la guinda un poco. Un momento. Y lo bonito que es en esas carreras que vemos que el que va primero ve que el otro ha tropezado y se ha caído, y entonces en lugar de entrar primero a la meta se para, lo coge, lo ayuda y cruzan los dos. Eso es lo que debiera de pensar el cristiano, que todos vamos destino a esa tierra nueva que el Señor nos ha prometido, y que por el camino lo que tenemos que hacer al que tropieza, al que se cae, al que se lesiona, es sostenerlo, acompañarlo y no estar pensando que yo voy a llegar primero, que para mí va a ser la corona del laurel, ¿verdad? Eso es lo que debe ser bonito, saber que estamos compartiendo el mismo camino, y así no decir yo voy primero, tú vas después, y ya no es la carrera. Lo importante es hacerla de cualquier modo, hasta con andador, y por el camino eso, ¿no? Sostener al que necesita tal vez un apoyo que... ¿Qué pensará Jesús cuando nosotros nos dedicamos tanto tiempo a pensar qué tipo de calzado me compro, ¿no? Si tengo que ir al monte, me compro un calzado. Si tengo que jugar al fútbol, unas botas y que los tacos, no sé qué tal, porque quiero que chut sea lo más preciso. Si voy al gimnasio, si voy a pasear por la ciudad, oye, tal. ¿Qué pensaría Jesús cuando él dijo... ¿cuántos zapatos tú crees que he tenido yo, no? Y los complementos que tengo que tomar. Sí. ¿Qué pensaría Jesús de nosotros cuando a veces nos hacemos todo ese componente, cuando a veces lo esencial fallamos, ¿no? Y es lo que tú decías, ¿no? A lo mejor quién llevo a mi lado, alguien se tropieza, se cae, ¿no? Por el camino siempre encuentras a alguien. Alguien está cansado. ¿Qué hizo Jesús, por ejemplo? Lo primero, cuando se puso con sus amigos, lavarles los pies. Cuando se puso a cenar con ellos, lavarles, ¿no? Quiero decir que una serie de cosas que nosotros a veces en nuestra rutina y con nuestra poderosa cuenta corriente pensamos que tenemos ya, o que vamos a otro nivel, ¿no? ¿Tú sabes qué piensa eso? Y que yo creo que la mayoría de las veces ni nosotros mismos lo pensamos de nosotros, que todos somos igual de válidos y que hoy en día hay muchísimas carreras, maratones y tal, por eso intentaba utilizar un símil que más o menos. La maratón más larga que hay es la del Camino a Cristo. Esa es la más larga que hay. Porque los que ya tenemos conocimiento y ya hace tiempo empezamos a rodar y a caminar, y a veces sprintamos un poco, otras veces nos tenemos que parar un poquito, pero tienes o debes de tener la seguridad de que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo para seguir progresando en esa maratón, en ese camino a Cristo. Y tanto para los que ya estamos como para si alguien está viendo esto, nos está oyendo hoy o en algún otro momento, que todavía no ha decidido comenzar ese camino, ponerse el calzado adecuado, estar perfectamente equipado, estar totalmente impoluto para comenzar esa maratón, eso no existe. Eso no existe. Tú tienes que apuntarte, empezar a correr y confiar en tu preparador físico, ¿vale? Que es el que vas a llevar al lado y es el que te va a acompañar en todo momento, que es Jesús. Y él lo primero que te va a hacer entender
poco a poco, es que si Dios hizo algo tan grande como entregar la vida de su hijo, de lo más preciado para él, Ujú. para que tú puedas tener redención, es porque Dios es el primero que te valora, que sabe que eres preciado, que tienes un valor importante. Entonces, tal y como yo he comentado, a lo mejor tenemos complicaciones, puede que desde nacimiento, o cargas que vengamos arrastrando, el supuesto de pies cabos, de pies planos, dolores, problemas, exceso de peso, una mala dieta. Todo eso se puede corregir si decidimos ponernos en manos de Jesús y empezar a caminar. Pero valoremos, no, hay que valorarse. Sí. Y no está mal mirar un poquito, parar y mirarlo. ¿Le dices algo a Paquita Postigo que te ha dicho en un mensaje: me gusta lo que has hablado, querido David, me da alegría verte? Si la quieres saludar en el chat. Bueno, pues a mí también me da alegría de que me digas eso y de que me lo puedas leer. No puedo escucharlo, pero me lo leen. Bueno, pues hacemos un punto y seguido, cerramos este primer pensamiento que nos sirve un poquito para cargar un poquito las pilas y nos vamos enseguida a nuestra escuela sabática después de esta alabanza musical.